Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Qué gusto estar aquí hoy para meternos de lleno en un tema que, de verdad, tiene mucha tela por cortar. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy lista. Y la verdad es que el material de hoy está fascinante. Bueno, vamos a desempacar esto, porque debo admitir que cuando revisé el material que preparamos para la sesión de hoy, pensé, estamos frente a una lectura bastante densa. Claro, a primera vista lo parece. Sí, o sea, a simple vista, un paquete de normativas técnicas, decretos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la famosa DIAN, pues no suena como el tema más ligero del mundo para conversar. Totalmente. Uno escucha decreto tributario y piensa en hojas y hojas de lenguaje incomprensible. Exacto. Sin embargo, al adentrarme en los extractos del decreto 1625 de 2016 y bueno, todas sus múltiples adiciones, me sorprendió encontrar detalles que parecen sacados de, no sé, de una estrategia de relojería fina. Es que es un engranaje muy preciso. Muy preciso. Estos documentos revelan historias increíbles sobre cómo opera la maquinaria de un país moderno. Nos muestran cómo el Estado rastrea los fondos, cómo organiza subastas virtuales cronometradas, literalmente al milisegundo, Ajá. cómo está dispuesto a perdonar deudas gigantescas bajo ciertas condiciones, e incluso cómo permite que los impuestos se transformen directamente en carreteras o acueductos en zonas de conflicto. Es todo un ecosistema de reglas de juego. Así es. Y para establecer el panorama general desde el principio para quienes nos escuchan, es fundamental entender que los documentos que analizamos hoy no son simples formalidades burocráticas. De acuerdo. En realidad estamos frente a un manual de comportamiento económico. Estos textos nos muestran el qué y el porqué de la actuación estatal. El trasfondo de las decisiones, digamos. Exactamente. Lo que se evidencia aquí es a un Estado que busca la eficiencia en el recaudo, equilibrando dos fuerzas que a veces parecen opuestas. Por un lado, una firmeza absoluta. Que se ve claramente en los embargos y las subastas forzadas. Sí, el peso de la ley. Y por otro lado, una flexibilidad muy calculada manifestada en las conciliaciones y las obras de impacto social. Ahora bien, antes de entrar en materia, creo que es muy importante hacer una aclaración para la audiencia. Adelante. Sí, es fundamental. Los textos que vamos a desglosar contienen mecanismos de política pública y fiscal que son muy específicos. Nuestra intención en esta exploración es reportar estrictamente los hechos y los mecanismos descritos en el material. O sea, ¿cómo funcionan operativamente? Claro, analizar su funcionamiento sin tomar ninguna postura sobre las políticas gubernamentales ni emitir juicios de valor al respecto, ya sean de un lado o del otro del espectro. Nos limitaremos a desentrañar lo que dicta la normativa. Exactamente. El objetivo es entender el mecanismo, ver cómo encajan todas estas piezas. Y bueno, para empezar a ver esos engranajes en movimiento, arranquemos con esa primera fuerza que mencionabas, el brazo fuerte del Estado. El tema de los embargos. Sí, el tema de los embargos tiene un nivel de detalle en la reglamentación que resulta sumamente revelador. Cuando la DIAN ordena embargar cuentas de ahorro por deudas fiscales, el documento establece una línea roja, un límite de inembargabilidad que es absolutamente intocable. Una protección básica. Exacto. El texto estipula que un monto equivalente a 510 unidades de valor tributario, o VT, está protegido. Para dar un poco de contexto, esas 510 VT representan un colchón financiero significativo, algo así como varios meses de un salario básico. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si lo piensas desde la supervivencia humana. Totalmente. Pero, y aquí viene lo interesante, lo que me llamó la atención es una condición sumamente particular. Ese dinero protegido debe estar depositado de manera exclusiva en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Ajá, la más antigua. Si no se puede elegir cualquier cuenta, tiene que ser obligatoriamente la primera que abriste, la más antigua que siga activa. Y fíjate que lo que resulta verdaderamente fascinante de ese detalle es el propósito práctico que esconde. El Estado, a pesar de estar ejerciendo su poder coercitivo máximo para recuperar una deuda, reconoce un principio fundamental. Que no puedes dejar a alguien en la calle. Exacto, la protección de la subsistencia mínima. Ese límite de las 510 VT asegura que el deudor no quede en una situación de indigencia absoluta de la noche a la mañana. Le permite cubrir sus necesidades básicas. Pero claro, la pregunta lógica ahí es ¿por qué la norma es tan tajante al especificar que debe ser en la cuenta más antigua?
Y si analizamos esto desde la perspectiva del comportamiento humano y la prevención del fraude, la respuesta es una estrategia de control muy elegante. A ver, explícanos eso. Imagina que la ley permitiera aplicar esa protección a cualquier cuenta, o, peor aún, dividirla entre varias cuentas. Un deudor astuto podría simplemente abrir múltiples cuentas nuevas en diferentes entidades bancarias. Dispersar sus fondos rápidamente. Claro, dispersar el dinero y alegar el límite de inembargabilidad en cada una de esas cuentas nuevas, paralizando por completo el proceso de cobro. Ah, qué astuto. Sí, entonces al anclar ese beneficio de manera automática y exclusiva a la cuenta más antigua que figura en el sistema financiero, el Estado cierra una brecha legal gigantesca. Evita esas maniobras evasivas de último minuto. Es un mecanismo de contención perfecto. O sea, no deja margen para la improvisación. Pero, ¿qué ocurre cuando el proceso de cobro va más allá del dinero en efectivo? Digamos, cuando el Estado procede a secuestrar bienes físicos. Bienes raíces, vehículos. Sí, digamos una propiedad inmobiliaria o un automóvil. Valorar propiedades suele ser un proceso complejo, larguísimo, lleno de debates entre peritos. Un dolor de cabeza administrativo. Totalmente. Sin embargo, la normativa establece reglas directas para evitar justamente eso. Para los bienes raíces, el Estado no se detiene a contratar peritos privados de inmediato. ¿Y qué hace entonces? Simplemente toma el valor que ya está establecido en la declaración del impuesto predial, que es el impuesto municipal, y lo incrementa en un 50%. Claro, una fórmula matemática directa. Sí, y para el caso de los vehículos, el valor base es exactamente el que fija anualmente el Ministerio de Transporte para el cobro del impuesto de automotores. Es una fórmula que, bueno, no admite mucha discusión. Y es una fórmula diseñada específicamente para privilegiar la velocidad. La velocidad del proceso de cobro. Exactamente. Si el Estado tuviera que enfrascarse en debates interminables sobre los precios de mercado, imagínate, contratar tasadores independientes, lidiar con apelaciones sobre el valor de cada bien embargado, El sistema colapsaría por completo. colapsaría. Entonces, al utilizar bases de datos y valoraciones que ya existen dentro del propio ecosistema gubernamental, se optimizan los tiempos drásticamente. Y sumarle ese 50% al impuesto predial tiene sentido, porque el predial tradicionalmente suele estar por debajo del valor comercial real de un inmueble. Así es, se intenta acercar la cifra a un punto de partida más realista y atractivo para poder llevar el bien a la siguiente fase. Que es el remate. Todo este andamiaje prepara el escenario para la venta forzada. Y hablando de esa venta forzada, bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Las subastas virtuales. Sí, los decretos dedican lineamientos sumamente detallados al remate virtual. Al leer cómo funciona, parece que el Estado hubiera creado, no sé, una especie de tienda en línea exclusiva para bienes confiscados. Pero con un nivel de seguridad altísimo. Exacto. No se trata de entrar a una aplicación comercial cualquiera y simplemente hacer una oferta por un artículo de segunda mano. Es un entorno digital completamente blindado y lleno de requisitos. Así es. La reglamentación introduce un concepto técnico muy importante en este punto, que es el principio de equivalencia funcional. Equivalencia funcional. Sí, esto significa que un clic o una oferta ingresada en esta plataforma digital tiene exactamente el mismo peso, la misma validez y la misma eficacia jurídica que levantar la mano o firmar un documento en una sala de audiencias tradicional ante un juez. O sea, un clic es un contrato, básicamente. Literalmente, y debido a esa seriedad, los requisitos para ingresar a esta plataforma son formidables. Los interesados en participar no solo deben estar inscritos previamente en el Registro Único Tributario, el famoso RUT. Que ya implica cumplir con responsabilidades específicas. Claro, sino que también deben tramitar y poseer una firma electrónica validada por la propia DIAN. A esto se le suma un elemento crucial para la prevención del lavado de activos. Que es el origen de los fondos, me imagino. Exactamente. Los postores deben declarar bajo la gravedad de juramento el origen lícito de los fondos con los que planean participar en la subasta. Es, digamos, la aplicación más estricta de las reglas de un proceso civil llevada a un entorno tecnológico de alta seguridad. Así es. Y hay un detalle técnico específico en toda esta arquitectura virtual que me pareció asombroso: el algoritmo de desempate. Oh, sí, la regla de los milisegundos. Pensemos en el escenario para quienes nos escuchan.
El remate virtual está en marcha, el cronómetro digital está a punto de llegar a cero y dos postores ofrecen exactamente la misma cantidad de dinero por un apartamento. Un empate técnico. Sí, el documento explica que, ante este escenario, la herramienta tecnológica interviene automáticamente y habilita a esos postores empatados para que presenten una nueva oferta en línea. Una segunda ronda instantánea. Exacto. Pero si por alguna razón vuelven a ofrecer el mismo monto y el empate persiste, el sistema no llama a un funcionario para decidir. La plataforma adjudica el bien basándose en milisegundos. Es increíble. El ganador absoluto es el postor que haya hecho clic primero, el que haya registrado su oferta cronológicamente antes en los servidores del sistema. Es una verdadera carrera de reacción digital. Esa regla es la máxima expresión de la eficiencia aplicada a la resolución de conflictos. Si imaginamos un remate presencial tradicional donde dos personas mantienen un empate absoluto, la situación podría requerir deliberaciones adicionales. Sí, quizá un sorteo. Un sorteo o la intervención directa de un juez para tomar una decisión salomónica. Y ese factor humano introduce fricción, posibles demoras. E incluso espacio para que alguien cuestione la imparcialidad de la decisión del juez. Totalmente. Al programar la plataforma con este criterio cronológico irrefutable basado en la precisión de los milisegundos del servidor, el Estado elimina de tajo la intervención humana. Es la convergencia perfecta entre la rigidez de la ley procedimental y la precisión de la tecnología. No hay margen para apelaciones subjetivas. Cero margen. Hablando de esa precisión implacable, resulta fascinante ver cómo el mismo Estado, que programa un cronómetro para no ceder ni un milisegundo en una subasta, de repente cambia de estrategia. Se sienta a la mesa a negociar y a perdonar deudas. La otra cara de la moneda. Sí, esto nos lleva a explorar el arte de la negociación dentro de la normativa. Los textos detallan ampliamente la aplicación del principio de favorabilidad y la conciliación contencioso-administrativa. Mecanismos impulsados en su momento por la Ley 2155 de 2021. Exacto. Básicamente, si un contribuyente está inmerso en un proceso de cobro coactivo o en un pleito judicial extenso contra el Estado por cuestiones de impuestos, la ley le ofreció una ventana de oportunidad temporal muy estricta. Concentrada principalmente entre septiembre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022. Una ventana muy específica para reducir sus sanciones de forma drástica. Es un mecanismo que podríamos definir como una amnistía condicionada. Y la estructura de estos beneficios revela claramente cómo el Estado evalúa y cuantifica el riesgo legal. ¿Cómo así? Cuando se trata de procesos contenciosos administrativos, es decir, disputas que ya escalaron a los tribunales y están en manos de jueces, la normativa diseña unos descuentos que son directamente proporcionales al nivel de avance procesal del litigio. O sea, dependiendo de qué tan avanzado esté el juicio. Exacto. El Estado calcula sus probabilidades de éxito frente al tiempo y los recursos que le costará llegar hasta el final del juicio. Y las matemáticas de ese perdón tributario son increíbles cuando se desglosan. Los decretos dividen esto en escenarios muy claros. Por ejemplo, si el pleito judicial está apenas en su etapa inicial. Lo que en términos legales es la primera o única instancia. Sí, la primera instancia. Ahí el contribuyente tiene la opción de conciliar pagando el 100% del impuesto original que se estaba discutiendo. A cambio de eso, solo debe pagar el 20% de las sanciones e intereses acumulados. Es una reducción masiva. Es decir, el Estado renuncia al 80% de la multa. Y ese porcentaje no es arbitrario. Si conectamos esto con el panorama general, en una etapa inicial, el juicio podría demorar muchísimos años en resolverse. Claro. El sistema judicial puede ser lento. Muy lento. El Estado prefiere asegurar el capital principal inmediatamente, renunciando a una multa gigantesca, que en el papel se ve muy lucrativa, pero que en la realidad podría tardar una década en materializarse. Si es que alguna vez lo hace. Exactamente. Ahora, si el proceso judicial ya avanzó un peldaño más y hubo una apelación, pasando a la segunda instancia, las reglas del juego se ajustan. En este escenario, el deudor sigue debiendo el 100% del impuesto base, pero ahora debe cubrir el 30% de la sanción. O sea, el porcentaje de perdón disminuye el 70%. Disminuye, sí. Y luego está un tercer escenario muy particular. Si en el juicio no se está debatiendo el pago de un impuesto en sí, sino exclusivamente una multa o sanción impuesta por alguna infracción formal. Por entregar un papel tarde, por ejemplo. Exacto, una infracción formal. El trato propuesto es pagar la mitad de esa sanción y el Estado perdona el otro 50%.
Si conectamos estas proporciones matemáticas con el panorama general de las finanzas públicas, la lógica es puramente pragmática. Se basa en la necesidad de liquidez inmediata, Quieren la plata en la caja hoy. hoy mismo, y también en la urgencia de lograr la descongestión judicial. El Estado opera bajo la premisa de asegurar el recaudo efectivo hoy. El dinero del impuesto base es el flujo de caja real que se necesita para financiar las operaciones diarias de la nación. Claro. El enfrentarse a años de pleitos legales inciertos significa pagar abogados, desgastar el sistema de justicia y asumir el riesgo estadístico de que al final del camino un juez falle en contra de la administración tributaria. Resultando en un recaudo de 0 absoluto. Cero. Es una evaluación de costo-beneficio llevada a la legislación. Sin embargo, la normativa deja muy claro que este perdón no es ni mágico ni automático. O sea, no basta con enviar una cartita y esperar que la deuda desaparezca de la pantalla. Para nada. Los textos asignan un rol fundamental a figuras llamadas comités de conciliación y defensa judicial. Estos existen tanto a nivel central como en las seccionales, y esos grupos revisan con extrema meticulosidad que se cumplan requisitos formales muy estrictos. Uno de los cuales me pareció fascinante. Sí, uno de los requerimientos más llamativos es que el deudor debe presentar comprobantes de pago de la liquidación privada de los impuestos de los años 2020 o 2021. Dependiendo del periodo en discusión. Dependiendo del periodo, sí. El Estado básicamente establece una postura firme. Está dispuesto a perdonar las multas y los errores del pasado, pero exige como condición innegociable que el contribuyente demuestre con recibos en mano que ya regularizó su comportamiento. Que está completamente al día con sus obligaciones tributarias recientes. Exacto. Es un sistema estructurado en torno a una confianza estrictamente condicionada. Se premia la voluntad de regularización, pero se verifica exhaustivamente. Y fíjate que ese nivel de control a través de comités para resolver problemas del pasado nos lleva a otra gran interrogante sobre el funcionamiento estatal. ¿Cuál sería? ¿Cómo vigila el Estado el cumplimiento en el día a día? No es viable tener un comité o un inspector de la DIAN revisando cada transacción que ocurre en el territorio nacional. Imposible, sí. Y aquí es donde la reglamentación revela mecanismos de delegación muy astutos. Precisamente, al revisar los documentos, surge un actor inesperado en todo este engranaje de control fiscal. Los notarios. ¿Ah, sí? Hay un artículo fascinante que remite a una ley de 1985. Esta norma estipula que si un notario autoriza una escritura pública o un traspaso de bienes sin verificar previamente que los involucrados hayan cancelado el impuesto retenido correspondiente a esa transacción, Se mete en un problema gravísimo. se enfrenta a una sanción devastadora. La multa equivale exactamente al doble del valor del impuesto que debió ser cancelado y que no se verificó. El doble. Es una responsabilidad monumental que recae sobre los hombros del notario. Es una técnica clásica y sumamente efectiva de descentralización del control fiscal. La administración tributaria es muy consciente de sus limitaciones operativas. Sabe que no puede estar en todas partes. Sabe que le es imposible tener personal vigilando el 100% de los negocios jurídicos que se firman diariamente. Por lo tanto, traslada la responsabilidad de la vigilancia al notario público. Lo vuelve su aliado a la fuerza, digamos. Exacto, a través del castigo. Al imponer una sanción tan severa, el Estado se asegura que el notario actúe como un primer filtro infranqueable. Ningún notario va a arriesgar su propio patrimonio pagando el doble de un impuesto ajeno. Jamás. Preferirá detener cualquier transacción inmobiliaria o comercial hasta tener la certeza absoluta de que el tributo correspondiente ha sido debidamente pagado. Así es. Y otra área donde la normativa muestra esta dinámica de incentivos y castigos corporativos es en el régimen de precios de transferencia. Claro, ese es el régimen que vigila las operaciones entre empresas multinacionales vinculadas. Las grandes corporaciones. Sí, los textos abordan el régimen sancionatorio de lo que denominan la documentación comprobatoria, que incluye informes maestros e informes locales muy complejos. Lo interesante aquí es cómo el decreto maneja los errores. Ajá. Si una gran corporación detecta inconsistencias en esos informes y decide corregirlos voluntariamente, ojo al dato, antes de que la autoridad tributaria inicie una investigación formal y emita un pliego de cargos, Sí. la sanción aplicable se reduce drásticamente al 50%.
Nuevamente, vemos el mismo principio de eficiencia que observamos en las conciliaciones, pero aplicado a la auditoría corporativa. Investigar los precios de transferencia de una multinacional requiere una cantidad enorme de recursos técnicos. Horas y horas de análisis por parte de inspectores altamente especializados. Corrija sus cifras a cambio de, un alivio punitivo sustancial. Todo parece reducirse a moldear el comportamiento a través de incentivos financieros muy precisos. Esa es la clave. Y esto nos lleva a uno de los mecanismos más innovadores y, la verdad, sorprendentes de toda la reglamentación que exploramos hoy. Si las subastas virtuales son el castigo implacable y las conciliaciones son el perdón pragmático. El mecanismo de obras por impuestos. Exactamente. Obras por impuestos representa una visión completamente diferente del recaudo. Fue mi momento revelador leyendo esto. Pensemos en la premisa. A ver. En lugar de que una empresa gire un cheque millonario o realice una transferencia electrónica a las cuentas generales del Tesoro Nacional, la normativa le permite tomar ese dinero de sus propios impuestos y utilizarlo directamente para pavimentar una carretera. Construir un centro educativo. O instalar una red de agua potable en una comunidad específica. Es un cambio de paradigma profundo en la manera en que se concibe la política fiscal. Históricamente, el pago de impuestos ha sido, un acto de traslado de fondos hacia una bolsa común del Estado, una caja negra. Y se pierde muchas veces la trazabilidad directa de en qué se invierte cada peso. Exacto. Sin embargo, los decretos son extremadamente cautelosos y establecen fronteras muy claras para esto. Esta inversión directa no se puede ejecutar en cualquier municipio del país, ni en el proyecto que la empresa prefiera por razones de marketing corporativo. No es para que pongan su logo en la capital. Para nada. La normativa restringe este mecanismo exclusivamente a la SOMAC. Que son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Correcto. Esto dota a la política fiscal de una dimensión de reparación social innegable, enfocando los recursos privados hacia territorios históricamente marginados por la violencia y la falta de presencia estatal. Y los requisitos operativos que fijan los documentos para poder participar en este programa son de un rigor absoluto. En primer lugar, es un mecanismo diseñado para grandes capitales. Sí, no es para pequeñas empresas. Aplica exclusivamente para personas jurídicas que reporten ingresos brutos anuales iguales o superiores a 33.610 VT. Y la arquitectura del programa ofrece dos modalidades o caminos. La modalidad 1 y la 2. Exacto. La modalidad 1 le permite a la empresa destinar hasta el 50% del impuesto sobre la renta que tiene a cargo en esa vigencia fiscal para financiar o ejecutar un proyecto específico. Una mitad de sus impuestos. Sí. Y la modalidad 2 está diseñada para iniciativas de mayor envergadura, donde la inversión en infraestructura supere ese tope del 50% del impuesto. En este caso, la normativa permite que los montos invertidos se vayan descontando sucesivamente como un pago efectivo del tributo en los periodos fiscales correspondientes, o sea, a futuro. Pero la viabilidad de esto no depende solo de tener el capital y la buena intención. La burocracia que rodea este beneficio es inmensa. Tremenda. Y su propósito es garantizar la utilidad pública de la inversión. La reglamentación subraya repetidamente que los proyectos no nacen de la iniciativa aislada de la empresa. Deben estar previamente estructurados, viabilizados y registrados oficialmente en un banco de proyectos de inversión, Que es administrado por la Agencia de Renovación del Territorio, la ART, si no me equivoco. Así es. El nivel de control institucional es exhaustivo. Y es que la articulación requerida es masiva. Dependiendo de la naturaleza de la obra que se vaya a ejecutar con esos impuestos, la normativa exige la intervención de diferentes carteras gubernamentales. Distintos ministerios. Sí, si se trata de infraestructura vial, el proyecto debe estar alineado y supervisado por el Ministerio de Transporte. Si es un centro de salud, pues interviene el Ministerio de Salud. Lógico. Para proyectos de agua potable y saneamiento básico, tienen que dar luz verde el Ministerio de Vivienda o el de Agricultura. Y si es electrificación, la supervisión recae en el Ministerio de Minas y Energía. Se establece toda una red de vigilancia técnica especializada para asegurar que los recursos que dejaron de entrar a la nación en forma de dinero líquido realmente se conviertan en vías que no colapsen o acueductos plenamente funcionales. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos?
Muestra un esfuerzo legislativo extraordinario por vincular directamente la carga tributaria corporativa con el desarrollo territorial de las zonas más vulnerables. Sí. Modifica sustancialmente la narrativa alrededor de los impuestos. Dejan de ser percibidos únicamente como una carga o un gasto abstracto que desaparece en los pasillos del Ministerio de Hacienda. Para materializarse en una obra visible, tangible. Exacto, con un impacto social directo en una comunidad que carece de servicios básicos. Esa es la clave del mecanismo. Transforma a la entidad corporativa. Deja de ser un simple sujeto pasivo que cumple con una obligación matemática de recaudo y se convierte en un actor activo y visible en el desarrollo de la infraestructura pública. Un socio del desarrollo. Exacto. Además, ese nivel de trazabilidad física de los fondos ayuda a mitigar las desconfianzas tradicionales sobre la administración de los recursos en la Bolsa General del Presupuesto Estatal. Ha sido un recorrido sumamente enriquecedor hoy. Para recapitular el valor de todo lo que hemos analizado, hemos transitado desde el micromanejo del Estado protegiendo milimétricamente el saldo mínimo de supervivencia en la cuenta bancaria más antigua de un ciudadano, hasta llegar a la precisión fría y algorítmica de las subastas virtuales decididas por fracciones de segundo. Por milisegundos, sí. Hemos desglosado cómo la legislación calcula los riesgos judiciales y negocia usando escalas de porcentajes para asegurar ingresos en efectivo rápido, descongestionando los tribunales. Y finalmente terminamos analizando los mecanismos estructurados que permiten construir hospitales y pavimentar vías como una forma jurídicamente válida de cumplir con la declaración de renta. Es un abanico muy amplio. Resulta fascinante comprobar cómo un compendio de decretos y artículos, que en la superficie aparenta ser solo un mar árido de normativas técnicas y siglas incomprensibles, funciona en realidad como el auténtico código fuente de la nación. Es el motor operativo que dicta la relación de poder, flexibilidad y confianza entre la sociedad y la administración pública. Definitivamente. Es la arquitectura invisible que sostiene las dinámicas del país. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, creo que vale la pena dejar una pregunta sobre la mesa. A ver, adelante. Un pensamiento provocador, para que quienes nos escuchan lo analicen desde su propia perspectiva. Hemos comprobado cómo la reglamentación establece un mecanismo formal mediante el cual las grandes corporaciones pueden dirigir una porción de sus impuestos hacia la construcción de infraestructura tangible en zonas vulnerables. ¿Sí? Si visualizamos un escenario hipotético a futuro, donde este modelo de impuestos con destinación visible se democratizara y se expandiera, si los ciudadanos de a pie tuvieran la facultad legal de elegir directamente al momento de hacer su declaración de renta anual, qué escuela pública específica, qué hospital local o qué proyecto comunitario van a financiar con sus impuestos. Interesante. Se transformaría radicalmente la cultura frente al pago de tributos. ¿Podría una visibilidad tan directa y personal del destino de los fondos ayudar a restaurar la relación histórica de confianza entre la sociedad civil y el Estado? Qué perspectiva tan interesante para dejar resonando tras analizar todo este marco legal. Muchísimas gracias por el análisis tan detallado y por ayudar a conectar todas estas piezas técnicas con su impacto real. A ti, un gusto acompañarte en este análisis. Ha sido un ejercicio sumamente revelador desempacar el funcionamiento de esta maquinaria normativa. Y a toda nuestra audiencia, les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que este recorrido les haya brindado una nueva lente para observar las reglas que moldean el entorno económico. Los invitamos a seguir curioseando, investigando y cuestionando siempre el complejo y fascinante mundo que nos rodea. Hasta la próxima exploración.